Buenas noches, amados hermanos, amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el momento que ustedes quieran sintonizarnos a través de este canal o este medio en la cual estamos llegando hasta ustedes. Reciban siempre el saludo cordial de Eclesía, el grupo de pastores dispuestos a llevar el Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques. Pues ha sido un día sin duda bendecido para cada uno de ustedes. Y deseamos de todo corazón que esa bendición del Señor continúe con usted, con su familia, con sus seres queridos. Pero queremos orar antes de iniciar este estudio de esta noche y encomendémonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a ti, Señor, para agradecerte, Señor, la vida que tú nos das, la salud, Padre amado, tus cuidados, porque en medio de las situaciones tan difíciles, Señor, que pasamos todos los días, tú sabes mejor que nuestro entorno está bastante difícil, Señor, para nosotros, pero como hijos tuyos confiamos que tú eres un Dios protector y que nos pones a tus ángeles a nuestro entorno, Señor, para cuidarnos a diario, Padre amado. Te damos gracias por aquellos hermanos que hoy ya están en casa, han retornado de sus labores, de sus ministerios, Señor, y cada uno, Señor, en lo que se ha dedicado este día. Oramos, Padre amado, que tú sigas bendiciendo cada vida y por alguien que esté enfermo, Señor, porque sabemos que la inclemencia del tiempo también ha afectado mucho la salud de muchos hermanos, hermanas, niños, pero ponemos, Señor, en tus manos a cada uno de ellos, para que tú puedas ponerles tu mano de poder para poder recuperar, Señor, de su salud. Gracias, Padre amado, por todo, y quédate tú con un momento más con nosotros para continuar este estudio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, al continuar nuestro estudio en esta noche, recordemos que la semana pasada nos hablaron del versículo 4 de Hebreos y continuamos en el versículo 4 porque hay mucho que decir en cuanto al libro de Hebreos y también sobre este versículo. La semana pasada con Pastor Eddie aprendimos que este es un nombre más excelente. Por eso el versículo 4 nos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre, dice el versículo 4. Y en ese entonces pues pudimos aprender con Pastor Eddie de una mejor revelación, hecho superior, y luego un nombre más excelente. Eso fueron los temas que tocó Pastor Eddie, y esta noche pues nos toca que ver el mensaje incomparable. Vaya si no, mis queridos hermanos, nosotros, bendito Dios, que a través de los siglos, como Dios ha venido hablando en el Antiguo Testamento, decíamos la vez pasada, y ahora nos ha hablado a través de su Hijo en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el mensaje incomparable para nosotros, y todos aquellos que han escuchado ese mensaje incomparable, han abierto su corazón al mensaje, a este nuevo mensaje incomparable, pues ni modo, hemos confiado en Jesucristo, que es un nombre superior a los ángeles, ¿verdad? Pero todo esto puede parecer algo lejano, poca importancia para nosotros en el siglo XXI, ¿verdad? Ustedes, porque imagínense desde cuándo fue escrito esta carta. Pero si nos ponemos a reflexionar, descubriremos que no estamos tan lejanos a esta realidad. Hoy en día hay personas que aún llamando ser cristianos, intentan hacer diferentes formas de complementar el mensaje de Jesucristo en diversas filosofías procedentes del contexto social en la que viven o en la que vivimos, y no comprenden que esta mezcla solo es vana, sino altamente también ofensiva a Dios, por cuanto intentan infundir la revelación del Hijo con la especulación de una criatura suya. ¿Quién pretende hacer? Lo ha comprendido de alta dignidad del mensaje cristiano,
dignidad que recibe por ser Jesucristo es, puesto que el Evangelio nos llega por medio de Dios mismo, hecho hombre, completo y absoluto, y no puede combinar con otras ideas procedentes de otras filosofías humanas. También hay supuestos creyentes que intentan mantener que Jesucristo no es más que un hombre, ni siquiera se dan el rango de ángel, por lo cual no duden en someter al Evangelio a sus propios criterios. Y nosotros no tenemos que hacer eso, sino que tenemos que basar en cuanto a la palabra del Señor, no a nuestro propio criterio. En vez de someter sus criterios a superior de la revelación divina, a ello tenemos que someter nosotros todo nuestro criterio. Nuestra evaluación del Evangelio y el respeto que lo conceden siempre estarán determinados por la dignidad que veamos en el Hijo, que es el mensaje del Nuevo Testamento. Es de absoluta autoridad. Esto debe a la superioridad íntimo y esencial de la persona de Jesucristo, quien nos lo reveló. Él mismo nos ha revelado. Luego hay otros que mantienen que Jesús es más que un hombre nada más, pero menos que Dios. Por ejemplo, cuando después de un largo debate en torno a la divinidad de Jesucristo, logran frenar su aseveración de que Él no es Dios. Pasan a una segunda línea de defensa y dicen que Jesucristo es un Dios, pero Dios con minúscula. Es un Dios entre otros tantos, un ser espiritual más, que no debemos ser confundidos con el Dios omnipotente. Y déjenme decir esa parte, hermanos. Hay tantos hermanos que en sus redes sociales hacen mención de mi Diosito. Hermanos, nosotros no tenemos un Diosito. Tenemos un Dios grande, grande, grande. Es omnipotente. Y no podemos decir mi Diosito. Algunos pues argumentan porque es que el cariño que tenemos a Diosito. No, nosotros tenemos un Dios digno de respeto, digno de obediencia, mis hermanos, y porque Él es un nombre que es sobre todo nombre, y Dios mismo le dio un nombre mucho más excelente, mucho más que los ángeles, dice la palabra. Por supuesto, la razón espiritual que hay detrás de estas tendencias humanas de rebajar la persona de Jesucristo es obvio. Si a la finalidad de la venida al mundo del Señor Jesucristo fue la destronar al usurpador, que es el enemigo o Satanás mismo. A la superioridad de Cristo evidentemente no le hace gracia. Él se aferra como puede a su control, limitando pero real del mundo, y hace lo que puede para rebajar el nombre del Hijo. Si no logran hacernos pensar que Jesús es un mero hombre cualquiera, intentarán persuadirnos de que es otro ser del mismo rango que Él mismo. Luego hay otros creyentes que quieren volver al judaísmo. Esta afirmación sorprenderá a algunos. En contraste con el mensaje de Jesucristo, nos encontramos en un primer atrio, un espacio de libre acceso para todos. Delante de nosotros, separándonos del cuerpo principal del edificio e impidiendo nuestra participación directa a los cultos, se alza una primera cortina, por cierto, una obra maestra del arte del Renacimiento, el muro de piedra más allá del cual antiguamente la plebe no era admitida. Hoy en día sí podemos pasar delante, pero luego llegamos al otro espacio prohibido, el lugar santísimo, reservado solamente para los
sacerdotes, puesto que con el paso del tiempo ha habido cierta confusión. En lugar de encontrarnos aquí con una arca de pacto, en el lugar santísimo de hoy se ha colocado el altar. Inclusive, lo llaman así, sobre el altar, un sacerdote vestido con ropa fastuosa ofrece sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Naturalmente, este judaísmo desvirtúa por adicciones paganas. Si mira a tu alrededor, ves que la misma manera que en el templo de Jerusalén algunos reyes introdujeron santuarios a otras divinidades. Ahí hay santuario para el culto popular dedicados a diferentes seres humanos. Otros diferencian con respecto al judaísmo es que mientras el periodo del Antiguo Testamento había solo templo dedicado al Dios omnipotente, no era permitido crear otro. No debemos confundirnos. La sinagoga no era templo, no contenía ningún altar, sino que era lugar de reunión. En nuestros días cada barrio tiene un templo y muchas veces dedicado a algún ser humano y no al Señor, que no comparte su gloria con nadie. Aquí debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque inclusive dentro del pueblo del cristiano, podemos decir, se erigen templos, se erigen cosas maravillosas, pero muchas veces dedicado a hombres, a seres humanos, y llegamos a adorar a hombres mismos en nuestras congregaciones. Y nosotros debemos tomar en cuenta que Jesucristo tiene un nombre mucho más excelente que los ángeles, dice la palabra. Cuando vemos la diversidad de sistemas religiosos que pasan por cristianismos, comprendemos que nuestra situación no es tan diferente de los primeros lectores. Nosotros también hemos de decidir si estamos dispuestos a conformarnos solo con el Hijo o si queremos el Hijo y alguna cosa más. La tradición acumulada a lo largo de los siglos, las ceremonias de una religión externa, los ángeles y hasta los demonios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:21, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por favor, hermanos, no debemos caer en ese papel de lo que cayeron los del Antiguo Testamento. Hemos de comprender que el Hijo es la culminación de la revelación divina y que una vez llegado el Hijo, lo demás sobra, mis hermanos. Acudir a los demás cuando ya ha llegado la plena realidad representa necesariamente una aberración. ¿Quién quiere añadir a Cristo o quién desea volver atrás del antiguo, retenerlo, además de tener a Cristo? En esa misma medida está intentando escaparse de la plena autoridad del Hijo, a quien Dios ha designado como heredero de todas las cosas y bajo cuyo pies de Dios ha sujetado todo. Por eso mismo el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:9, dice Pablo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, qué interesante es esa parte. Entonces, comprendido la verdadera superioridad del Hijo por encima de todas estas cosas,
en la esfera espiritual y todos los poderes detrás de las demás religiones, hemos entendido quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Es una cuestión de planteamiento, de punto de referencia. La era para estos judíos y lo es para nosotros. Porque ¿qué vacilaban ellos? ¿Qué es lo que les había hacer tambalearse a ellos? No era que se planteaban las cuestiones religiosas con una perspectiva expectativamente humana. Si nosotros hoy en día intentamos medir la calidad de una religión por la elegancia de su liturgia, la grandeza de sus edificios, la gloria de su música y otros factores externos, acabaremos confundiendo lo divino con lo humano. Y esto es lo importante, que nosotros debemos prestarle atención en todo lo que hacemos, en todo lo que se haga en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, como quiera llamarse. Se daba la misma situación en el primer siglo de los creyentes de aquel entonces. Pablo pudo decir: ¿no sois muchos más sabios según la carne? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacta de su presencia. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 26, 29. Los líderes de la iglesia eran pescadores, imagínense, cobradores de impuestos. ¿Dónde estaban los teólogos?, nos preguntaríamos. Mayormente en el judaísmo, los primeros lectores habían optado por seguir el mensaje de un carpintero. Para sus contemporáneos, ¿quién era este en comparación con todo un Moisés? Pero Juan 9:29 nos dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Decían, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Imagínate, tenían dudas. Era fácil olvidar que Moisés también había ejercido como pastor en el desierto, porque los siglos de la historia de Israel, la persona de Moisés había adquirido un aureólogo casi mística. La tradición pesa. Lo mismo ocurre en Jesús y los apóstoles en nuestros tiempos. Mucho más que hacen caso omiso de su enseñanza, los tienen por grandes maestros religiosos. Pero en el primer siglo, algunos los seguían, sus enseñanzas, sentían vergüenza de su baja posición social. Para ellos aparentemente no podía haber punto de comparación entre la palabra de un carpintero Galileo, ajusticiado por los romanos, y la gloria de la ley dada por Dios en el Sinaí, cuando Dios mismo rodeó de millares de ángeles de la entrega a Moisés en medio del fuego, humo, relámpago, trueno. Hay punto de comparación hasta que abren los ojos ante la realidad de la persona de Jesucristo. Toda vuestra fe depende de esto, mis hermanos. ¿Quién es Jesucristo verdaderamente? El autor de Hebreo le ha presentado en este prólogo como nuestro. ¿Sabe cómo nos presenta? Profeta, sacerdote, rey. Ahora, el profeta supremo, por cuanto él es la máxima revelación de parte de Dios. Y como sacerdote supremo, porque él ofrece aquel sacrificio perfecto y definido y efectúa la verdadera purificación de nuestros pecados. Y como Rey Supremo, porque está sentado
a la diestra de la majestad del Padre, compartiendo el mismo trono con el Padre en las alturas. En unas pocas frases hemos visto su eternidad, eterna y divina, y autoridad, además de su encarnación, pasión, ascensión y su glorificación. Es porque nuestro Señor Jesucristo es único, que puede efectuar una redención única, hermanos. Él es la misma imagen de Dios, que tanto su revelación como su obra en la cruz son obras definitivas. Es porque Él tiene la máxima dignidad y autoridad en el universo, que su evangelio no tiene rival posible. Debe quedar claro eso, que su evangelio no tiene rivalidad posible. Es porque Él es quien puede salvar perpetuamente y completamente a los que por Él se acercan a Dios. Por eso, hermanos, este es el mensaje incomparable que encontramos en ese versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos. No nos engañemos, pues, si no sintamos vergüenza al ver la pobreza de nuestra forma religiosa externa en contraste con las de otras religiones, porque el verdadero punto de comparación, mis hermanos, con esta aquí, para nosotros todo cae o se mantiene en pie a base de esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? El objeto de nuestra fe no es la iglesia evangélica. No seremos salvos por nuestra música, no seremos salvos por nuestras vestimentas, por nuestros edificios o nuestras ceremonias. Nuestra gloria está en Jesucristo y Él solo en Él. Por eso razón tenía el apóstol Pablo cuando en Romanos 1:16 nos dice: y porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, es maravilloso pensar y estudiar del Señor, que nos encontraremos con muchas cosas importantes. Yo creo que este estudio nos lleva, hermanos, a seguir estudiando la palabra del Señor, a leer nuestra Biblia, a hacer meditaciones en ella para ir comprendiendo. Así como estamos en esta hora de la noche aprendiendo de este tema, este es el mensaje incomparable que encontramos nosotros en el Evangelio de Jesucristo, y eso es la realidad que podemos encontrar en la palabra del Señor. Hermanos, muchas gracias por sus atenciones en esta hora de la noche. Siempre los invitamos a que la próxima semana estén atentos a la enseñanza de la palabra del Señor, y en esta hora oramos dándole gracias al Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque de nuevo nos permitiste, Señor, abrir las páginas de tu palabra y encontrarnos, Padre amado, que tu Hijo tiene un nombre mucho más excelente. Y que por ello, Señor, tenemos nosotros el mensaje incomparable del Evangelio, Señor, y que el Evangelio es el poder tuyo, Señor, manifestado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por aquellos que ya se han acercado a ti, que han abierto su corazón, Señor, para recibir el santo Evangelio y ser hijos tuyos, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das. Hoy, Padre amado, te pido por cada uno de mis hermanos, amigos que están en sintonía, que tú los bendigas, los guardes esta noche, Señor. Y si es tu voluntad, Padre amado, el día de mañana abrir nuestros ojos para continuar nuestras labores sin duda, Padre amado. Y cada quien lo que le toca que hacer. Padre, bendiciones para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Feliz noche, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.